buscando la integración y la articulación de estos conocimientos que desde la parcela cada uno está tratando de reinventarse permanentemente, pero que solo en el diálogo universitario podemos discutirlos, confrontarlos y realimentarlos. Agradezco de igual forma a los miembros de la comisión doctoral, en este caso a la profesora Neris Olivares, que está con nosotros acompañándonos, a la doctora Minerlines Racamonde y a la doctora Liex Mora, apoyo técnico de nuestra comisión. Bien, he denominado mi ponencia notas aproximativas e introductorias para deslindar el concepto de autopoiesis, lo lingüístico en la evolución del término. A modo organizativo o desde el punto de vista del hilo metodológico, me hubiese gustado iniciar la presentación un poco para ir generando lo que es el deslinde conceptual a la luz de la magistral articulación que hizo la doctora Amada en relación al término y la ubicación de la gerencia. Bien, el término autopoiesis es un neologismo, una palabra nueva, introducida al conjunto de palabras ya existentes, compuesto de dos voces griegas, auto, que significa por sí mismo, y poiesis, que significa creación o producción. De allí que el término aluda a todo proceso creativo generado por sí mismo, es decir, la posibilidad de que algo que está vivo pueda crearse, construirse u organizarse desde la motivación misma de su ser esencial. En su origen griego, el término poiesis es referenciado por Platón en el diálogo socrático, el Simposio, en cuyo discurso el tema de la inmortalidad es asumido desde una vocación vital de poiesis. En este sentido, el hombre no muere porque se crea en un ámbito natural, social o espiritual, de autoproducción. Para Heidegger, la poiesis es sinónimo de alumbramiento. De esta manera, el acto creador plantea un tránsito entre lo que es una cosa y aquello en lo que puede convertirse. Ahora bien, el término autopoiesis fue acuñado en 1971 por los biólogos chilenos Maturana y Varela. Para ellos, los sistemas vivos poseen una autoorganización molecular, es decir, poseen una propiedad de generar sistemas de producción molecular que, en un circuito articulado, suscita a su vez nueva producción molecular. En esta suerte, el sistema es capaz, desde sus propios elementos constitutivos y a la luz de sus propias operaciones productoras, generar o transformar tanto elementos de dichos sistemas como a las propias operaciones que en él se suscitan. Lo maravilloso de este ámbito relacional es que, primero, hay relaciones autopoiésicas entre los componentes del sistema. Así, cada elemento es capaz de autocrearse y en esta suerte se articula a los otros elementos. De allí que, segundo, el sistema cambia permanentemente. Nos decía la doctora Mogollón, se transforma, cambia permanentemente y sus elementos también lo hacen. Lo que paradójicamente no cambia es la posibilidad constante de que el sistema y sus partes se reactualicen permanentemente en un todo de dinámica autopoiésica. Algo así como lo único constante es la condición de cambio. En consecuencia, la condición de vida se lograría porque la propia esfera vital es autopoiésica. En otras palabras, los seres vivos están constituidos por redes moleculares que, aunque generan nuevas moléculas, éstas se articulan permanentemente con la red matriz para generar nuevas redes en un circuito permanentemente en movimiento. Para Maturana, el sentido autopoiésico de los seres vivos se expresa en algunas ideas fundamentales, a saber, tomaré 5. Primero, determinación de la estructura. Los cambios no se dan por efectos externos, como creemos, sino por las demarcaciones que sitúen los elementos en la esfera de su organización o autoorganización interna. Segundo, autonomía de funcionamiento. Aunque se susciten desequilibrios, un sistema autopoiésico conserva no solo el funcionamiento de sus partes, sino la articulación de ellas en un todo procesual. Tercero,
sistema cerrado. El propio sistema se autorregula dado que su constitución y funcionamiento es capaz de producirse a sí mismo. El sistema no se niega a la existencia del externo, sino que se cierra, dado que el control mismo de su organización se da por la misma tensión de sus propios componentes articulados. Cuarto, la identidad como rasgo paradójico. Aunque el sistema se ajuste permanentemente a las exigencias externas, sus elementos internos guardan correspondencia identitaria en su naturaleza y en las formas de sus interacciones. Así, la organización interna o la determinación de la estructura genera no solo un funcionamiento autónomo, sino que desemboca en una autorregulación, lo que hace del sistema un ámbito relacional cerrado. De allí que son los elementos internos los que, en un proceso de autorregulación y autoproducción, son capaces de generarse a sí mismos. De esta forma, el sistema cambia en adaptación permanente, pero desde su propia red de articulaciones funcionales. Y el último elemento, la emergencia. Irrupción de un nuevo orden a partir de elementos que se adicionan al todo cuando ya ese nuevo orden emergente está constituido. Veamos estos principios en un ejemplo. Para mí, temerario y arriesgado, porque lo tomé de las ciencias médicas. Sin embargo, la ponencia sirvió como pretexto para sentarme a dialogar con mi hija, que estudia medicina y que pudo ayudarme a construir estas relaciones autopoyésicas. Analicemos un organismo que es atacado por un cuadro viral. Aunque lo externo exige una respuesta, es el propio organismo quien demarca sus códigos inmunológicos para frenar la amenaza que presenta el virus. Es decir, allí se determina la estructura. Hay una amenaza externa, sin embargo, es el propio organismo quien da respuesta a esa amenaza. Si nosotros trasladamos el concepto a la gerencia, entonces hay una realidad social que demanda, exige y reclama transformaciones educativas. Pero es precisamente desde el seno de la propia educación donde se van a ir suscitando tales transformaciones. Cuando el docente y los elementos educativos se articulen y coexistan de manera equilibrada para suscitar el cambio, solo así entonces se hablará de una transformación educativa en sujeción a las demandas sociales. Continúo con el ejemplo. En este desequilibrio, las defensas funcionan y se autoorganizan a la luz de evitar la perpetuidad del virus en cuestión. Es decir, hay una autonomía de funcionamiento. Las defensas se van a autoorganizar y son ellas mismas las que desde sus propios componentes genéticos darán respuesta a fin de erradicar el virus en cuestión, el virus que se está presentando, o la bacteria o la infección. Este sistema es cerrado y aunque existe una incorporación externa auxiliar, por ejemplo, de antibióticos, es la propia constitución inmune la que decodificará o reconocerá el código genético del virus que se está alojando y funcionará un nuevo orden o respuesta inmunológica que erradique tal agente patógeno. Aunque surja un nuevo escudo inmunológico, la constitución genética y molecular de nuestro organismo permanece igual, dado que desde sus propias redes y reactividad molecular se autoproducen mecanismos capaces de actuar en la defensa del organismo y autorregular así una cadena de nuevos códigos inmunológicos que, reactualizándose permanentemente, se ajusten a las múltiples facetas en que se expresa la amenaza. Es decir, los linfocitos actúan como una célula memoria en la cual queda registrado el código molecular del fragmento antigénico o virus. Si éste vuelve a actuar, el organismo entonces tendrá respuesta inmediata para su eliminación. Si no es el mismo elemento patógeno, el sistema volverá a reconocer, decodificar el virus y generará nuevas respuestas inmunitarias para la protección de sí mismo. Nótese que lo asombroso de todo este concepto no es el análisis aislado de los elementos que conforman bien al virus o bien al sistema inmunológico.